Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este capítulo, este primer capítulo piloto sobre las videoclases que vamos a estar publicando ya ahora en video, que más que nada es una representación más dinámica de lo que son las ponencias que llegamos a dar dentro de la Residencia Psiquiatría Durango. En esta ocasión, y como ya lo mencioné, como una prueba, como un prototipo, haremos representaremos otra vez la presentación que se dio pues ya hace algunos meses, hace más o menos un año según recuerdo, sobre una sesión bibliográfica que yo mismo, mi persona, dio eh, en una sesión bibliográfica con el tema La vejez en México, una mirada general sobre la situación socioeconómica y familiar de los adultos mayores. Como, bueno, pueden ver, de hecho, ahí está la fecha. Esto fue el 10 de octubre de 2013, ya hace más de un año, 13 meses. En, en esta clase la dividimos en, pues bueno, varios contenidos para tener cierto orden, donde en primer lugar vamos a dar una introducción a lo que es la vejez, lo que es la vejez en el mundo. Vamos a centrarnos un poquito en México, luego a Durango porque es nuestra sede, lo que es el envejecimiento normal, el envejecimiento y la educación, la vejez, la economía, el trabajo, un punto muy importante y muy sociológico que tiene que ver mucho de la razón psiquiátrica que nos llegan a ver en la consulta, nos lleva al siguiente punto que es la salud, bioética y vamos a dar un par de conclusiones en cuanto a la vejez relacionado con la psiquiatría. Iniciamos con la introducción. Para entender la vejez hay que entenderlo como un proceso normal, un proceso que es dinámico, que es progresivo y que es irreversible. Esto es un proceso por el cual vivimos todos, nadie puede escapar de él, aunque a veces habrá personas como que le tengamos miedo al envejecimiento, pero bueno, aún así no podemos escapar de él, a menos de que muéramos jóvenes, y que bueno, en este proceso tienen que ver factores biológicos, psíquicos y sociales. Durante este proceso, que es un proceso que lleva a tanto condiciones físicas y condiciones mentales a lo largo de la vida, pueden haber alteraciones. Estas alteraciones se pueden ser un reflejo o pueden ser el cúmulo de alteraciones que se venían dando a lo largo de la vida o pueden ser que se den ya en el momento propio de la vejez. En en un sentido ya un poco histórico, Aristóteles dividía aquí un poquito o clasificaba de lo que es la vejez y la enfermedad y ya trataba de dar una noción, una relación con esta frase del geras no son físiken, donde bueno, geras, como ya todos lo conocemos, se refiere a esta etimología, a esta raíz que significa viejo como tal, el, aquí refiriéndose un poco a la vejez. No son, que bueno, pues ya a los que hemos estudiado un poquito aquí de medicina, sabemos que se refiere a esta parte como la nosología y se refiere a la enfermedad. Ups, sorry. A la enfermedad. Eh, y pues bueno, física, muy relacionado con lo que es el físico, lo que es el cuerpo. Aristóteles con esta frase de Gera no son física en que si la leemos muy literalmente viejo enfermo cuerpo no encontraríamos la relación. Lo que Aristóteles él quería decir con toda esta frase en conjunto, con este sintagma, es que la enfermedad es una vejez adquirida y la vejez es una enfermedad natural que se venía dando con el tiempo. Este concepto de una enfermedad natural que dio Aristóteles dio la pauta a que muchos años se viera así al anciano como un enfermo, una visión que bueno vamos a ver un poquito más adelante ha venido estando cambiando. Aristóteles bueno también dividía lo que era las etapas de la vida del hombre en el neos, el acmé y el geras.
bueno, el neos, la juventud, el acme, la cima, el mejor tiempo que podía tener la persona, que bueno, era a partir de los 30 años, y el geras, que era la vejez, y tenía esta frase muy típica que hablaba acerca de, con la consideración del poco valor juicioso que se le podían dar a los ancianos, y lo decía de esta manera: el viejo, o sea, el anciano, no sabe lo que es bueno para sí, ni tiene la capacidad de autogestión o de autogobierno. Aquí ya está hablando de esta incapacidad que tiene para autoatenderse el anciano, que bueno, ahora que lo vemos y lo revisamos, no se presenta en todos los ancianos. Cicerón, que bueno, fue un poco más condescendiente con los ancianos, escribió este libro de Senectute y trata precisamente acerca de la vejez. Y en este libro, pues bueno, él trataba de hablar sobre las ventajas que tenía el envejecimiento, y también da esta parte, ciertos derechos, digamos, que pudieran tener los ancianos con el propio envejecimiento, un poco de experiencia, un poco de sabiduría. Cicerón le daba un lugar importante. Eh, Fue hasta el siglo XIX cuando la vejez empezó a tener cierta importancia en lo que es la vida, en la vida social, en la vida diaria de las personas. Y esto es porque realmente hasta este siglo fue cuando la medicina tuvo un avance importante, tuvo un crecimiento, fue a la alza, y realmente hasta podemos decir que por primera vez en la vida, en la historia de la humanidad, se pudo prolongar la esperanza de vida. Y el decir que hablar de más esperanza de vida, pues estamos hablando pues de más ancianos. Y esto, bueno, tiene esta implicación sociológica que nos lleva a pensar, y el desarrollo ya de muchas ramas médicas relacionadas con la medicina. En el caso de la psiquiatría podemos hablar de la psicogeriatría, o de la geriatría pura como tal, que es derivada de la medicina interna. Pero bueno, esto dio pues pauta al estudio de lo que es el envejecimiento. Se empezó a ver que la ancianidad no necesariamente es igual a enfermedad. Así como ya Aristóteles lo había planteado en algún momento, que la vejez es una enfermedad natural y la enfermedad durante la juventud es una vejez adquirida, momentánea, temporal. Pero bueno, ya se estaba viendo que no, realmente la ancianidad era este proceso de este continuo que llamamos vida, y era, pues bueno, previo a este desgaste, o a causa de este desgaste que se venía a lo largo de la propia vida. Como tal, pues bueno, no se pensaba ya entonces en la ancianidad como una persona dependiente y enferma, sino que se estaba buscando esta relación de que la ancianidad y los ancianos deberían tener autonomía. ¿Autonomía en qué? Autonomía familiar, autonomía social, autonomía política, autonomía cultural, autonomía sexual. Estamos hablando de un englobamiento, eh, o de una categorización que habla en general de la salud que se tiene o que se debe de tener para considerar una persona sana, según las definiciones de la OMS, y ya no tanto como una discapacidad. Aún así, para pensar que el anciano debe de tener esta vida digna, no se salva de las discapacidades. Estamos hablando pues de un cuerpo, pues bueno, que ha vivido, que ha tenido sus desgastes, y se ha enfrentado o se está enfrentando a estas discapacidades que pueden ser tanto físicas, mentales, la dependencia a otros, principalmente la familia, la discriminación y las agresiones por parte de otras personas. Entonces, para hablar de que una persona pueda tener autonomía en su ancianidad, que pueda ser una persona saludable, pues debemos de tratar de eliminar todas estas discapacidades. Ahora sí, entrando un poquito en lo que es en el mundo, esto es muy interesante hablar sobre el envejecimiento del mundo, el envejecimiento de la población. Tan así que a lo largo de 50 años vemos que en 1950 había aproximadamente en todo el mundo 200 millones de ancianos. 50 años después, para el año 2000, aumentó, le agregaron 400 millones de ancianos en el mundo.
pues imagínense, los que tenían 15 años en 1950, ya para el 2000 ya tenían 65 y se incluyeron a esta gráfica, a esta estadística, había 600 millones de viejitos en el mundo. Y pues bueno, hablando de esto, pues tenemos fácilmente y con unas cuentas muy rápidas, en 50 años se triplicó la cantidad de ancianos en el mundo. Eh, Se calcula, y siguiendo esta línea matemática, esta potenciación que se ha estado dando, bueno, ya en 36 años aproximadamente se considerará que habrá 2.000 millones de ancianos en el mundo, y entre los cuales podemos decir que vamos a estar nosotros si es que llegamos a esas edades. Esto, o al hablar de este envejecimiento, 2.000 millones de ancianos en el mundo, pues bueno, ya estamos hablando de qué repercusiones va a tener para la sociedad como tal, y pues bueno, también económicas, porque en este factor, en esta sociedad neoliberalista, capitalista, el factor económico en la vejez, ya lo tocaremos más adelante, es un factor muy, muy importante, y es algo que debemos preguntarnos: ¿qué va a pasar con, con nuestra economía dentro de 36 años? Eh, Como también esto es exponencial, se ve en todo el mundo, se ve en todos los países. En lo que es el periodo, en este periodo de 40 años, el crecimiento se ve en todos los países, pero no se ve de una manera uniforme. Generalmente los países que son primermundistas ya tuvieron su envejecimiento antes, y ya el envejecimiento es más lento. Pero bueno, Estados Unidos en este periodo que comprende 40 años, se calcula que tendrá un aumento del doble de ancianos, un 100%, Reino Unido de 23%, Alemania del 36% y Francia del 67%. Pero cuando los comparamos con otros países tercermundistas, vemos como ni siquiera tienen un punto de comparación. Claro que sí tiene un punto de comparación matemático, pero es sorprendente el crecimiento de la población etaria de la tercera edad. Por ejemplo, en Guatemala se calcula un crecimiento en este mismo periodo de los 40 años del 357%, India 301%, China 264%, Bangladesh 200%. ¿Dónde deja México? ¿Dónde queda México? Pues México no se queda tan atrás. Sería irreal decir que México es un país de primer mundo, pues no es así, y lo demuestra también su crecimiento en su pirámide poblacional, donde se calcula que en este periodo de tiempo México crecerá en su grupo etario de la tercera edad un 324%. Eh, esto que hablábamos, o la estructura de las pirámides, eh, se basa mucho el envejecimiento en la proporción que hay en personas menores de 15 años y personas mayores de 60 años. En los países primermundistas, en los países desarrollados, este intercambio entre personas mayores de 60 años, que venían aumentando, y personas menores de 15 años que venían disminuyendo, tuvo su inversión justo en el año 2000. Así le pasó precisamente a Estados Unidos. Los países tercermundistas, que son las líneas más oscuras, y vamos a señalarlos con amarillo, en el 2000 estaban lejos de tener esta inversión. Se calcula que esta inversión se dará en el año 2050. Pues bueno, y claro, que los países primermundistas pues seguirán con esa misma tendencia que habían tenido desde el 2000. Seguirá esa tendencia, esa línea de crecimiento de la población de la tercera edad y un decremento de las poblaciones jóvenes. ¿Esto qué significa? Eh, bueno, no piramidalmente, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero estamos hablando de menos fuerza de trabajo ya lo hablamos, en esta sociedad capitalista, eh, y con un mayor número de consumidores no productores, como lo hablaremos en la parte de la economía. Otra de las, y ya plantándolo un poquito más aquí, en lo que es el país de México, ¿cómo ha sido la transición demográfica en México? Como vemos, mucho de lo que tiene que ver con este aumento en el grupo etario de la vejez, de la tercera edad, ha habido una disminución
tendiente en la edad es progresiva, sigue aumentando. Ahorita que estamos en 2014, pues bueno, ha bajado considerablemente comparándolo a hace 54 años en 1960, y la mortalidad también ha tenido una ligera pues descendencia. Aquí aquí a partir de 2020 se calcula que aumentará esta mortalidad, pero también por esta misma tendencia de que habrá un mayor número de ancianos con un mayor de problemas médicos, de mayor comorbilidades, que pues bueno, vendrán afectando en su mortalidad. La esperanza de vida aquí también en México, desde su nacimiento, también se ha visto que ha venido aumentando tanto para hombres como para mujeres. Un poquito más en mujeres. Esto también es un factor que ayuda a que se esté invirtiendo la pirámide poblacional, como se espera que aquí sea en México en el año 2050, como es la sombra en color negro que vemos aquí en la diapositiva. Ya vemos cómo aquí se están invirtiendo precisamente esta pirámide poblacional. Personas mayores de 50 años son las que van a dominar. En cambio, como lo es un poco muy parecido en la actualidad todavía, donde el grupo joven, el grupo menor de 25 años, es el que domina y el que le da la base a la pirámide poblacional aquí en México. Bien, ahora con este aumento de la vejez, pues bueno, ya lo hablábamos. Aunque se considera un proceso normal, es un proceso donde hay un aumento en el riesgo de sufrir discapacidad. Esta discapacidad pues tiene repercusiones sociales, repercusiones funcionales, familiares, laborales. Con estas discapacidades va a haber una mayor demanda a la salud. Una demanda que, bueno, que si no estamos preparados para atender esta morbilidad que va a estar muy presente en la ciudad, pues nos vamos a ver en muchos problemas relacionados con la salud pública en la tercera edad. En este contexto y en esta vejez, en esta inversión de lo que son las pirámides poblacionales, se van a dar en un ambiente de pobreza, como lo ha sido en Latinoamérica desde siempre, como también aquí en México, de inequidad social, de escaso desarrollo institucional, hablando de las instituciones de salud pública, y una baja cobertura de seguridad social, porque estamos hablando precisamente de trabajadores los que tienen esta cobertura. Y pues bueno, ya con la jubilación o algunos, no es que la pierdan, pero es más común que en esta inequidad social se den menos basificaciones o menos sindicalizaciones que les dan derecho a esta cobertura de seguridad social, y que van a ser personas que lleguen a la ancianidad sin esta misma cobertura, sin posibilidad de tratar sus comorbilidades. Sentando un poquito esta información de lo que es el envejecimiento aquí en México, es impresionante decir que México ocupa el 7º lugar mundial de envejecimiento en el mundo. Esto, pues bueno, es muy importante y lo podemos ver cuando hacemos estas comparativas de cada 5 años. En el año 2000, perdón, había más o menos un 7.24% de pobladores en México mayores de 65 años. En 2005 aumentó 8.2. Para 2010, en el último conteo del INEGI, había 9.4. Se calcula que para el año 2030 sea de 17.5% y para 2050 de 28%. La pirámide poblacional de México actualmente, ya vemos eso que estamos refiriendo, la base joven actual, pero esto no va a ser para toda la vida. Como ya lo decíamos, en el último conteo del INEGI, en el año 2010, se observa que de toda la población mexicana, un 9.4% corresponde a personas mayores de 65 años. Si sacamos cuentas rápidas en ese mismo INEGI, el total de la población en México fue de 112 millones y pico. Pues si le sacamos el 9.4% de eso, resulta que para 2010 se contaron 10 millones y medio de ancianos. Ahora, si comparamos esto con lo que pudiera ser para el año 2050, que vemos este aumento exponencial de lo que va a ser el anciano, ya no estamos hablando de 1 de cada 10,
estamos hablando de más de 1 de cada 4 pues van a ser pobladores mayores de 65 años. Tampoco, bueno, hablando de género, aquí en México es más común encontrar viejitas que viejitos. Por cada 100 viejitos hombres, nos encontramos 110 viejitas, bueno, mujeres, válgame la redundancia. Y pues se espera que esto también vaya aumentando con el tiempo. Posiblemente para 2050 haya 120 viejitas por cada 100 viejitos. En Durango, que es nuestra sede, no se salva de este crecimiento exponencial. En el periodo de 15 años aumentó un poquito más de un 2% lo que fue el total de la población de ancianos en todo el estado de Durango, principalmente también, bueno, muy igualado, pero bueno, vemos que es ligeramente mayor en el sexo femenino, esto por la esperanza de vida, y en la ciudad de Durango también hubo un crecimiento cerca del 2% en este mismo periodo de tiempo, en la población de ancianos. Igual vemos que los ancianos hombres aumentaron, igual las ancianas mujeres también aumentaron. Sigue siendo las mujeres el principal grupo de ancianos o el que tiene más concentración. ¿Qué es lo que es el envejecimiento normal? En el envejecimiento normal ya hablamos de un proceso biológico, un proceso individual, también un proceso social, que es normal, que es parte del proceso vital de cada uno de los individuos, de cada una de las personas, pero aún así uno no se salva de tener enfermedades o comorbilidades, como le estaba diciendo. De hecho, es un factor de riesgo para tener enfermedades. En México las principales enfermedades son las enfermedades cardíacas, cáncer y demencia, también asociados, bueno, en el caso de la demencia, asociado con esta disminución en la funcionalidad, pero el cáncer y las enfermedades cardíacas, que son de los primeros lugares de mortalidad aquí en México. Entonces ya estamos hallando ciertas relaciones y ciertos puntos que no estamos viendo en la salud pública en México. Es muy común llegar a este estereotipo o este prejuicio al nombrar a los ancianos en este viejismo, como que todos los ancianos son iguales. Pero realmente cuando uno estudia a los ancianos y cuando uno empieza a revisar esta parte, qué es lo que sucede con los ancianos, sus relaciones sociales, su propia salud, su propia evolución orgánica, nos encontramos con una gran diversidad. De hecho, es más diverso, mucho más diverso el grupo geriátrico que el grupo joven poblacional. Tan así que podemos considerar que el envejecimiento normal se da en diferentes etapas a lo largo del tiempo de las personas. Bien así, hay personas que podrían envejecer su cerebro primero antes que otra cosa y tener un corazón, pues bueno, muy sano, o un hígado muy sano, pero bueno, aquí es esta parte, incluso que algunos estudiosos del envejecimiento mencionan que el envejecimiento no se debería contar en años por las vueltas que la Tierra da al Sol, sino precisamente por estos estadios que pueden llegar a tener órganos vitales, como el corazón, cerebro, riñones, pulmones e hígado. La educación y el envejecimiento, esto es algo muy interesante. Obviamente la calidad de vida de las personas va muy de la mano en relación con el nivel educativo, y esto es especialmente observable en el grupo de los ancianos. Los ancianos que se han visto que tienen un mejor nivel educativo o un mayor nivel educativo tienen una mayor calidad de vida, a lo mejor un poquito asociado aquí con los trabajos que se pueden llegar a obtener, pero bueno, en México, y cuando vemos esta evolución de analfabetismo, vemos que ha venido una reducción a lo largo del tiempo. Ha habido varios programas que se encargan de la alfabetización de las personas, aunque pues bueno, esto sigue siendo en personas mayores de 15 años, y estos programas, a pesar de que también hay programas para personas de la tercera edad,
las personas de la tercera edad son las que también se ven un poquito discriminadas en estos programas, y sino que se enfocan a personas pues juveniles. En el último conteo del INEGI se considera que, pues bueno, hay un 6.9% de analfabetismo en el país, que ha sido reducido considerablemente desde 1970, donde 1 de cada 4 personas en México eran analfabetas. La economía y el trabajo en la vejez. Esto es algo muy importante y que tiene que ver mucho con la salud de los ancianos. Max Weber, eh, la verdad no recuerdo en qué año, pero empezó a hablar de lo que fue la burocratización del Estado, donde cambia este Estado un poco paternalista, un poco del cuidado de sus trabajadores que le dieron propulsión al país en cierto tiempo, y que ahora no pueden ser productivos, pues empiezan a hacer estos programas de pensiones y estos programas de jubilaciones. Y pues bueno, en ese momento todos dijeron, son muy felices, ¿no? Yo puedo trabajar 30 años, 35 años, jubilarme, y va a haber una parte del gobierno que me va a seguir manteniendo, y pues yo puedo mantener cierto estilo de vida, cierta calidad de vida. Actualmente, y se ve en muchos países en vías de desarrollo, esto se está volviendo un problema, ya que los ancianos y en sí no son productores, y sí son consumidores. De hecho, deben de consumir pensando en la supervivencia. Aunque bueno, aquí en esta parte de que no son productores, yo lo pondría en duda, porque bueno, ya lo veremos más adelante, pero 29% de los ancianos o de las personas mayores de 65 aquí en México tienen un empleo informal. Así que pues bueno, 1 de cada 3 ancianos mayores de 65 años sí está produciendo algo informalmente. Y aún así, pues bueno, también son consumidores, pero de lo mismo que producen. Realmente el sistema de jubilación en México está siendo un poco ineficaz, ya que 1 de cada 3 ancianos tienen un programa de jubilación, un programa de pensión. Aún así llega a ser insuficiente en el caso que los ancianos hombres o los ancianos masculinos, en el grupo etario de 60 a 65 años, 65% de ellos trabajan, e incluso en los que son mayores de 85 años, 25% de ellos trabajan. 1 de cada 4 ancianos mayores de 80 años tiene que trabajar a pesar de que tenga una jubilación. Esto es porque las jubilaciones, económicamente hablando, son escasas y son insuficientes para sus necesidades. Incluso esto también se llega a ver en las mujeres, donde en las mujeres mayores de 60 años se ven que tienen un 12% 12% de ellas tienen un trabajo. Pero ¿cuál es este trabajo? La mayoría de ellos tienen un trabajo que es informal. ¿A qué nos referimos con un trabajo informal? Pues bueno, un programa que no da seguridad social, que no da programas de vivienda, que no da programas bueno, de producción de aguinaldo o a final de años, o todas estas regalías que se pueden tener en un empleo formal. Así que, pues bueno, 8 de cada 10 ancianos que trabajan lo hacen de manera informal, sin tener estos beneficios, siendo, bueno, principalmente y curiosamente el sexo femenino, con un 85% de ellas que tienen este trabajo informal. Entonces, pues bueno, estamos viendo que la economía y el trabajo se vuelve un problema en la ancianidad, en la vejez. ¿Dónde se sustenta el anciano? En las familias latinoamericanas que son muy cohesivas, aquí es donde recae la responsabilidad con el anciano. Aquí en México, 27.8% de los hogares tienen un anciano, tienen una persona mayor de 60 años viviendo con ellos. La mayoría de ellos ya vemos no con muchas capacidades productivas, no con muchas capacidades funcionales. Y pues bueno, la familia también tiene que dar cierta parte o desviar cierta parte de los ingresos para mantener y ayudar en la supervivencia de lo que es su anciano con el que están viviendo, que suele ser el abuelo, el papá,
bueno, ya el suegro, la suegra, a veces ahí con gustos o disgustos, pero ahí están. Entonces, ¿qué está pasando precisamente con esa seguridad social? Realmente no está habiendo una seguridad social, es una seguridad que no la están disfrutando todas las personas por el tipo de trabajo que están teniendo actualmente. Eh, Esto nos lleva precisamente al tema y entrar a lo que es la salud en la senectud. La OMS define, o el concepto de salud lo define como este estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y bueno, esto es muy padre y nos lo enseñan desde la carrera de medicina, pero habría que preguntarnos si realmente en este contexto donde, bueno, aunque un anciano eh, tenga una buena salud física, pero no tenga su empleo, no tenga un buen sostén económico, eh, o tenga verse las dificultades para vérsela día a día, o que viva solo, pues bueno, estamos viendo en estas afecciones a la salud no precisamente físicas, aquí como lo comenta la OMS. Aún así, la salud y la enfermedad en este contexto eh, es una lucha del equilibrio en el individuo para mantenerse, pues en cierta manera, con vida a lo largo de su ciclo vital. En esta lucha de salud-enfermedad hay cuestiones tanto de enfermedad y de salud que son biológicas, mentales, sociales, culturales y naturales, y son más presentes cuando ya recaen en la senectud. De esta manera, se propone otra definición de salud un poquito más completa para los ancianos. Entonces, ¿qué es la salud en un anciano? Es la capacidad funcional, vamos a subrayar esto, funcional de atenderse a sí mismo, estamos hablando de autonomía, y desarrollarse en el seno de la familia y la sociedad, la cual le permite de una forma dinámica el desempeño de sus actividades del diario vivir. Aquí, pues bueno, estamos hablando, la OMS se salta de esta parte de la autonomía, aunque bueno, sí lo habla de cierta funcionalidad que se debe de tener a nivel social e individual. Pero bueno, esta autonomía es la que más se ve afectada en los ancianos y bueno, lo vemos aquí en México como lo estamos viendo en los porcentajes. Una de cada 4 familias tiene un anciano, no hay tanta autonomía, no hay tanta responsabilidad sobre sí mismo. Y aquí, bueno, estamos hablando de que con el tiempo, la misma vejez, el mismo viejismo, eh, trae consigo el factor de riesgo de mayor enfermedades crónicas, y estas enfermedades crónicas traen mayor riesgo de discapacidad, dependencia de otros, atención médica, gastos, por supuesto, y todo esto también es un círculo vicioso que lleva a otras enfermedades crónicas. Entonces, pues vemos que la ancianidad nos lleva a este punto o a esta parte, este ciclo vicioso de la enfermedad que causa más enfermedades. Y hablando también un poquito cómo afecta la salud en la economía de los ancianos. En los ancianos, 40% de sus ingresos se derivan o se utilizan en cuestiones de su propia salud. Esto a pesar de que tengan seguridad social. Cuando no tienen seguridad social, 70% de sus ingresos se dedica a esto. Y pues bueno, ya estamos hablando también de otro problema, incluso a los que tienen el 40% de sus ingresos que dedican a la salud porque tienen seguridad social. Pues bueno, ¿qué les está cubriendo? Más bien, ¿qué no les está cubriendo la seguridad social como para que aún así tengan que estar invirtiendo? Los ingresos, ya estamos hablando de los ancianos, son bajos por estos trabajos informales, retomando lo que ya habíamos dicho, sin prestaciones, y aún así tienen que estar dedicando gran parte de sus ingresos, la polifarmacia, las comorbilidades, los malos manejos, el viejismo, que es una forma de racismo en los ancianos, se tienen que enfrentar a todo esto. La institucionalización, que es esta parte que llegan al hacinamiento los ancianos, se ve mucho y se ve mucho también en estas partes
de los países tercermundistas, y el principal motivo, en más de un 40% de los casos, es porque viven solos. En otro gran porcentaje, también muy cercano al 40%, es porque tienen una limitación física. Otras porque tienen mala atención filial con su familia, por invalidez o por simplemente no tener familia. Que no es lo mismo que vivir solo, porque en el vivir solo sí tienen su familia, pero pues su familia ya se quedó en su nido vacío. Esto los lleva a tener ciertos problemas de autopercepción, según hecho en este estudio cubano, donde la principal necesidad que tienen los ancianos, o que refieren ellos en 98%, un porcentaje importante, es la necesidad de ser escuchados. 97% de ellos se sienten aislados, se sienten solos. 95% de ellos tienen problemas de adaptación con su jubilación. 94% tienen temor a enfermedad, 94% tienen temor a perder familiares, y pues bueno, entre varios síntomas que pueden llegar a referir, se sienten intranquilos, tristes, algunos con llanto e ideas de muerte. Que es un poquito fuera del tema, pero recordemos que el grupo de los ancianos es un grupo de riesgo para el suicidio, y ellos pues sí están teniendo estas ideas de muerte. A lo mejor ellos no refieren, y por una diferencia en cómo se pueden expresar los síntomas depresivos en la vejez, no refieren los síntomas tal cual como los mencionan las clasificaciones del DSM-4, sino que hay otras cuestiones, y si los revisamos pues básicamente son estas. Estamos hablando entonces que en su percepción los pacientes, en su gran mayoría, alrededor del 90%, están cursando con trastornos afectivos, pues bueno, importantes, y que no están siendo tratados. A su vez, en esta autopercepción, en esto ya hecho aquí en México, muchos de estos pacientes, y a lo mejor tiene que ver con esta parte depresiva que pueden llegar a tener por la institucionalización, 20% de ellos, alrededor del 20% de ellos, están insatisfechos con su salud, 20% insatisfechos con la relación con su hijo, y 24% desearían tener independencia. A pesar de esto, de que están insatisfechos con su salud, pues no buscan atención médica, porque bueno, podemos decir que así son los viejitos, pero tampoco el sistema de salud es un sistema que tenga un programa que se acerque a los ancianos para hacer valoraciones de enfermedades y posibles tratamientos. El deterioro cognitivo es un problema importante que se presenta tanto en pacientes mayores de edad, de la tercera edad, tanto institucionalizados como no institucionalizados. Más o menos 10%, 9.5%, llegan a presentar este deterioro cognitivo pues bueno, en cualquiera de sus gravedades, ya sea leve, moderado o grave. Y pues bueno, esta es una determinante importante para la independencia de los pacientes, de las personas de la tercera edad, y lo cual nos lleva precisamente a la ética, a la bioética en la ancianidad. En la ancianidad, y hablando de que grandes pensadores como Aristóteles llegaron a definirlos como esta parte, como si fuera una enfermedad natural, pues los lleva a tener estereotipias. Estas estereotipas se han mantenido a lo largo del tiempo, y generalmente pues se dice que son improductivos. Realmente no hay trabajo para los ancianos, y realmente pues sí son improductivos, son ineficientes, son enfermos. Ya vimos que bueno, realmente no necesariamente tienen que estar enfermos, son decrépitos y viven en la decadencia. Estos estereotipos de la vejez pues llevan a la discriminación. Esta discriminación agudiza el desequilibrio social, y bueno, ya vemos ahí a los viejitos con estos trabajos informales como cerillos en los supermercados. Dificulta la transición democrática y justa, y empobrece la participación ciudadana. El edadismo o el viejismo, que es esta forma de racismo en personas de la tercera edad, también es una consecuencia de estos estereotipos. Obviamente el prejuicio y la discriminación de lo que ya hablábamos. Entonces, realmente podemos preguntarnos, ¿el anciano tiene capacidad de tomar decisiones?
Esta es una pregunta muy importante que lleva muchas discusiones familiares, principalmente con la herencia, pero bueno, o con su propia autonomía. Pero bueno, más que nada, estas decisiones se van a basar en el deterioro cognitivo, donde vamos a hacer una participación en trabajadores de la salud mental para determinar cuál es su capacidad cognitiva que tiene el anciano, que en muchos llega a ser muy buena. Como conclusiones, no solo somos personas que envejecen, individuos que envejecen, sino que vivimos en un mundo que envejece y a veces envejece más rápido que nosotros mismos. Eh, Me gustaría decir en esta popular canción de José Alfredo Jiménez El Rey, que no se trata de llegar primero, sino hay que saber llegar a esa edad, a esa vejez. Estamos hablando de calidad de vida en el anciano, que tiene que ver con todos estos factores de la salud, la economía, el trabajo, la familia, la sociedad, la política, la discriminación, y que principalmente en este punto del sistema de salud se están viendo afectados este grupo etario y que bueno, quién sabe cómo se vaya a ver de aquí al año 2050, donde se espera que 1 de cada 4 aquí en México sean ancianos y pues otra vez vamos a ser nosotros en ese tiempo los que seamos esos ancianos y pues que nos vamos a estar o vamos a tener que enfrentarnos a esta inversión de que haya más ancianos que jóvenes, que menores de 15 años aquí en México. Con esto, pues les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos y en esta clase piloto esperamos que sea de su agrado. Van a ser un poquito largas como suelen ser nuestras ponencias, eh, y esperamos sus comentarios aquí mismo en Facebook, aquí abajito, que los vamos a estar publicando, o a través también de la plataforma de YouTube, aunque la verdad no la vamos a estar revisando mucho. Sería mucho más viable que los pusieran aquí, donde los publicamos en Facebook, para que todos los estén viendo. Nutran estas clases, incluso hasta puedan llegar a opinar diferente a lo que nosotros proponemos en nuestras bibliografías que nosotros revisamos, con la finalidad de que, bueno, pues esto es compartir experiencia científica y esperamos su participación. No se olviden de visitarnos, no se olviden de darle me gusta a la página de Facebook Residencia Psiquiatría Durango, que es la sede de estas videoclases. También no se olviden de ver nuestro podcast y vamos a traer muchas cosas nuevas con este sentido educativo de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por su atención, que tengan buenas noches.